Bienvenidos a Ecos Superpuestos. Después de una pausa necesaria, he vuelto para traerles lo que nunca debió ser contado. Historias perturbadoras, donde la frontera entre lo real y lo imposible se desdibuja, y donde lo cotidiano se transforma en un eco inquietante. Hoy quiero hablarles de una tragedia aérea, un accidente que, por sí solo, ya habría sido suficiente para marcar la historia de la aviación. Pero lo que ocurrió después lo convierte en una de las leyendas paranormales más inquietantes y documentadas de todos los tiempos. Se trata del vuelo 401 de Eastern Airlines, un avión que cayó en los pantanos de Florida en 1972 y cuyos tripulantes, según decenas de testimonios, nunca dejaron de volar. Prepárense, porque lo que van a escuchar está respaldado por informes, por voces de testigos y por un silencio incómodo que la compañía intentó borrar. La noche del 29 de diciembre de 1972, el vuelo 401 de Eastern Airlines partió desde Nueva York hacia Miami. Era un Lockheed LM-1011 TriStar, una de las aeronaves más modernas de la época. Se decía que era prácticamente imposible que este avión sufriera un accidente, como una especie de Titanic de los cielos. Estaba equipado con la tecnología más avanzada, automatización en cabina y redundancias en todos los sistemas. A bordo iban 176 personas, entre pasajeros y tripulación. Era un vuelo rutinario, de fin de año, con familias, hombres de negocios y viajeros que esperaban llegar a Miami poco antes de la medianoche. Durante el descenso final, una pequeña luz de advertencia cambió el rumbo de la historia. El piloto notó que la luz que confirmaba que el tren de aterrizaje delantero estaba asegurado no se encendía. Pensando en un problema mecánico, desviaron su atención. Revisaron el manual, quitaron la bombilla, intentaron comprobar si el mecanismo estaba bloqueado. Mientras tanto, el avión, en piloto automático, empezó a perder altura lentamente. Pero los pilotos, concentrados en la dichosa luz, no lo notaron. Eran las 23:42 cuando el Lockheed se precipitó contra los Everglades, un pantano oscuro y hostil. El impacto fue devastador. El fuselaje se partió, las alas se arrancaron y el avión quedó destrozado en un mar de barro y agua. Murieron 99 personas, entre ellas el capitán Robert Loft y el ingeniero de vuelo Donald Repo. Sin embargo, contra todo pronóstico, 75 personas sobrevivieron. Algunos lograron salir arrastrándose entre los restos. Otros quedaron atrapados durante horas, escuchando los gritos de quienes se ahogaban en el pantano. El accidente conmocionó a Estados Unidos, no solo por la magnitud, sino porque el Lockheed LM-1011 era considerado uno de los aviones más seguros jamás construidos.
Pero mientras la investigación oficial señalaba al error humano como causa, entre los empleados de la aerolínea comenzó a circular un rumor cada vez más inquietante. La tragedia del vuelo 401 no había terminado. Semanas después del accidente, los primeros reportes extraños comenzaron a aparecer. Azafatas, pilotos e ingenieros hablaban en privado de algo imposible. Apariciones a bordo de otros aviones de la misma compañía. No era un rumor aislado. Los testimonios eran consistentes y provenían de empleados experimentados, personas acostumbradas a mantener la calma y no dejarse llevar por la imaginación. Una azafata relató haber visto a un hombre de uniforme sentado entre los pasajeros. Al acercarse para hablarle, notó que no figuraba en la lista. Cuando volvió la mirada, el asiento estaba vacío. Días después, al ver una fotografía del ingeniero Donald Repo, no dudó. Era él. Un capitán en otra ruta reportó haber tenido una experiencia aún más escalofriante. Durante la revisión previa al despegue, en la cabina apareció la figura del capitán Robert Loft. El testigo aseguró que lo vio claramente, de pie, observando los controles. Y antes de desvanecerse, le advirtió con voz grave: tengan cuidado, este vuelo puede tener problemas. Horas más tarde, un fallo en el motor obligó a regresar a tierra. Un grupo de mecánicos también declaró haber encontrado a Repo en la zona de cocina de un avión. Dijeron que lo vieron revisando el panel eléctrico, como si siguiera cumpliendo con su trabajo. Cuando intentaron hablarle, simplemente desapareció. Lo más inquietante era un patrón que no se podía ignorar. Estas apariciones sucedían en aeronaves de Eastern Airlines que habían sido reparadas con piezas recuperadas de los restos del vuelo 401. Asientos, hornos de cocina, partes de la cabina habían sido reutilizados en otros aviones de la flota. Los testigos coincidían en que las presencias no eran hostiles. Por el contrario, parecían proteger, avisar y prevenir fallos. Como si Repo y Loft hubieran seguido volando para cuidar de los pasajeros, incluso después de muertos. Pero para Eastern Airlines, admitir algo así era inaceptable. La compañía negó rotundamente todo. Emitió comunicados internos ordenando a sus empleados no hablar del tema. Incluso llegaron a amenazar con sanciones y despidos a quienes difundieran esas historias. Y sin embargo, los testimonios siguieron acumulándose, demasiados como para atribuirlos a coincidencias o inventos. Pilotos, azafatas, ingenieros de mantenimiento, personas con carreras impecables, sin una sola mácula en sus expedientes, que no tenían nada que ganar inventando fantasmas.
cuando la prensa comenzó a interesarse, Easter se apresuró a retirar de circulación todas las piezas recuperadas del vuelo 401 que habían sido instaladas en otros aviones. Después de eso, las apariciones cesaron abruptamente. Oficialmente, el caso nunca existió. No hay informes reconocidos públicamente ni registros que la compañía haya admitido. Pero en la memoria de los trabajadores, la historia se transmitió como un secreto incómodo. Desafortunadamente, el accidente del vuelo 401 fue una tragedia que cambió la aviación. Se revisaron protocolos, se mejoraron los sistemas de alerta y cientos de vidas se salvaron gracias a esas lecciones aprendidas. Pero lo que no pudo explicarse fueron los ecos posteriores. Apariciones de dos hombres que murieron aquella noche, Robert Loft y Donald Repo. ¿Fueron fruto del trauma y la sugestión colectiva? ¿Un mecanismo inconsciente de supervivencia? ¿O acaso, como muchos creen, estos espíritus quedaron ligados a las piezas de aquel avión, protegiendo a quienes volaban en ellas? La ciencia lo niega, la compañía lo borró, pero los testimonios siguen ahí, como un recordatorio de que a veces ni la muerte logra cortar del todo los lazos con este mundo. ¿Y ustedes qué piensan? Aquí, en Ecos Superpuestos, hemos rescatado su historia, porque algunos accidentes no terminan con el último impacto, y algunas almas jamás abandonan el cielo.